Hola, ¿qué tal? Espero que hayáis pasado una buena semana. Antes de comenzar la clase de hoy, quería recomendaros este libro de Joaquín Yarza, Arte y Arquitectura en España, 500-1250, ¿vale? Sobre todo es un manual muy interesante porque aquí vais a poder encontrar todo lo que estamos viendo en estas clases de arte medieval español. Vienen con numerosas fotografías, plantas de los edificios más importantes y un texto que, aunque veáis así a primera vista, que es una letra muy pequeñita y aparentemente tediosa de leer, es muy interesante y muy ameno, ¿vale? Vienen los edificios más importantes que se realizan dentro de este periodo del arte medieval español. Ahora sí, retomamos nuestro curso de arte medieval español y continuamos viendo numerosos ejemplos de esta segunda etapa del arte visigodo en España, que era aquel comprendido entre finales del siglo VI y el siglo VII, hasta la invasión musulmana en el año 711. El primer ejemplo que vamos a ver hoy se encuentra en Quintanilla de las Viñas, provincia de Burgos. Es un edificio del cual tan solo nos ha llegado hasta nuestros días el ábside principal y parte del transepto del edificio. En su origen se trataría también de un edificio de planta basilical, como podemos ver en la proyección que tenemos aquí delante. ¿Veis? Dispondría de 3 naves y un transepto muy pronunciado y un ábside. A ambos lados del transepto se abrirían dos cámaras, como podemos observar, una ahí y otra ahí, a las que se accederían por el interior del templo. Estos espacios ya los habíamos encontrado en numerosas construcciones de la primera etapa visigoda y van a tener una función similar a las que acabamos de ver en el edificio anterior, en San Juan de Baños de Palencia. En cuanto a la forma de cubrir el edificio, no sabemos qué tipo de techumbre se utilizó. Bueno, vemos en planta una cabecera rectangular formada por unos grandes bloques de sillería bien labrados, como vemos aquí en esta imagen de la cabecera, por el exterior y colocados a hueso, es decir, sin argamasa. De su exterior cabe destacar esas bandas o frisos corridos donde se insertan numerosos relieves a modo decorativo. Vamos a ver un detalle de estos relieves. Aquí tenemos un detalle de esos relieves, ¿no? Que decoran toda la fachada exterior del edificio, donde vemos dos manos artísticas totalmente diferentes. Por un lado vemos un autor con una mano mucho más clásica que realiza la decoración vegetal, como pámpanos de uva y racimos, como podemos observar en esta imagen. Por otro lado vemos una mano mucho más seca en la representación de animales que están relacionados con los tejidos orientales. Aunque son escasos los restos que nos han llegado de este edificio, el interior es espectacular. Vemos una especie de arco de triunfo que da entrada al ábside, podemos observar, un ábside que se abre mediante un arco de herradura típico visigodo y en cuyas dovelas se insertan numerosos relieves de gran interés. Pero lo más interesante es estas piezas de aquí que sostienen el propio arco, donde vemos unas representaciones del sol y de la luna. Vamos a verlas más en detalle. Aquí podemos ver el detalle. Esta es la representación de la luna, sostenida por ángeles. Y la representación del sol, enmarcada por un roleo sostenido también por ángeles, ¿vale? Y sobre ello descansa el arco. Bueno, estos relieves son muy interesantes y han generado cierto debate, ¿no? Sobre todo por la aparición de una inscripción aquí en la parte de arriba que rodea el sol y que dice lo siguiente: a la modesta flámula ofrezco este pequeño presente. Esta inscripción que rodea el sol hizo suponer que se trataba de época posterior al visigodo, ya que hacía referencia a un personaje llamado Flámola del siglo IX, es decir, de época de repoblación. Por otro lado, la aparición del sol y de la luna en un edificio religioso, como es este de Quintanilla de las Viñas, pues hizo pensar que se trataba de un santuario maniqueo, es decir, era un tipo de religión basado en el sol, que era el bien, y la luna, que representaba el mal. También existen otras interpretaciones en el que han querido ligar la imagen del sol a Cristo y la imagen de la luna a la iglesia.
Otro de los relieves que en su día formaría parte de este arco de triunfo, que da acceso al ábside del edificio, pero que en la actualidad se encuentra en otra ubicación, sería esta representación de Cristo bendeciendo, sostenido por ángeles. Como podemos comprobar en Quintanilla de las Viñas, se trata de un edificio tosco, construido en una zona rural, que representa este segundo periodo visigodo y en la que se han añadido numerosas bandas decorativas a base de relieves ejecutados por dos manos diferentes. Pasamos a otro edificio. En esta ocasión vamos a hablar de Santa Comba de Bande, en Ourense. Este edificio tuvo un destino monástico, que fue abandonado con la invasión de los musulmanes, y en el año 872 fue reformado por los mozárabes. A esta reforma del siglo IX corresponde la cubierta de la bóveda de cañón y una cúpula en la parte del crucero. La planta, como ahora veremos, inscribe una cruz griega con cabecera rectangular y un pórtico a los pies. Aquí vemos cómo se inscribe esa cruz griega, cabecera rectangular y un pórtico a los pies. Como ya hemos visto en edificios anteriores, existían dos cámaras en la cabecera y en esta ocasión hay una novedad, que también la misma cámara la vamos a encontrar a los pies del templo, como aquí vemos. Es una serie de cámaras a las cuales se accedía solo desde el interior del edificio. En el interior vamos a encontrar la misma solución que ya vimos tanto en Quintanilla de las Viñas como en San Juan de Baños. Un acceso al ábside principal mediante arco de triunfo, como aquí vemos en esta ocasión, sostenido por pares de columnas a cada lado. Unas columnas que son aprovechadas de construcciones anteriores. Aquí tenéis un detalle de las columnas que sujetan esa especie de arco de triunfo que dan acceso al ábside. Como podéis observar, unas columnas mucho más antiguas a la construcción del edificio, puesto que son reaprovechadas de edificios romanos anteriores. La cubierta se corresponde a esa reforma mozárabe del siglo IX, es una bóveda de cañón, mientras que en el transepto, aquí delante que ahora os pondré un detalle de ello, aquí tenéis un detalle de la cúpula del transepto, también que se corresponde con esa reforma del siglo IX. Para ello se utiliza una bóveda de arista con ladrillo que hace un dibujo de espina de pez, como podemos observar, y en cuyo desnivel, entre la altura de la cúpula y la nave, se aprovecha para insertar unos ventanales que dan iluminación al interior del edificio. Al exterior pues se refleja un edificio de pequeñas dimensiones, rústica, como podemos observar, y en cuyo transepto se eleva una torre cuadrangular que se corresponde al interior con esa bóveda de espina de pez. Ahí tenéis un detalle del interior. Bueno, aquí veis una serie de frescos que no se comenta nada sobre ello porque dichas pinturas están hechas en época posterior y no procede en esta etapa del arte visigodo pues hablar de ello.